Buenos días, ¿qué tal? Creo que ya podríamos empezar. Ante todo les agradezco la presencia y la participación de este que hemos denominado el módulo 2 en lo que respecta a manejo de fluidos. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el control y tratamiento de fluidos en centrales hidráulicas y cajas reductoras. Lo estamos haciendo de la mano de Discase, que es uno de nuestros representados. Discase es una firma americana que tiene como prioridad evitar todo lo que sea contaminación, sellar y proteger todo lo que respecta a, en este caso, centrales hidráulicas y cajas reductoras. El módulo 2 va a estar enfocado en 4 partes o 4 ítems. Esos ítems van a ser inicialmente lo que denominamos controles e inspecciones visuales. Vamos a presentar un poco y a disertar un poco sobre las consideraciones que se deben tener en cuenta al realizar los controles y las inspecciones visuales en nuestras centrales hidráulicas y cajas reductoras. En segunda instancia vamos a estar hablando de procedimientos de vaciado y llenado para nuestras centrales hidráulicas y cajas reductoras. En tercera instancia vamos a presentar todo lo relacionado con el proceso de filtración de aceite, el equipamiento y algunos tips de la realización del trabajo. Y por último vamos a tratar el tema de análisis de laboratorio, inspecciones, ensayos y la parte de toma muestras de nuestras centrales y nuestras cajas reductoras. Para dar un poquito inicio, quería hacer una breve introducción a lo que es el concepto actual de una central hidráulica o una unidad de potencia hidráulica, que tiene como principal función, en este caso, abastecer a nuestro circuito de aceite con la correspondiente presión y el caudal, que esto me permite realizar trabajos ya sea de mover cargas, activar elementos o para cualquier tipo de máquina, ya sea industrial o móvil. A su vez, puede actuar como un sistema de fuerzas en lo que es prensas y elevadores hidráulicos. Obviamente nos permite aprovechar al máximo todas las ventajas que nos ofrece, en este caso, la transmisión hidráulica, realizada a través del fluido, en este caso, aceite. Generalmente las unidades hidráulicas están compuestas por los siguientes elementos. Un tanque de almacenamiento de aceite, un motor eléctrico, puede ser simple o con respaldo, una bomba hidráulica. Dentro de lo que respecta a bombas hidráulicas hay distintos tipos, clases y estándares, pueden ser generalmente tipo engranaje, paleta o tornillo. Una válvula limitadora de presión, filtros. Los filtros los podemos encontrar ya sea en la línea de presión, en la línea de succión o en la línea de retorno. Válvulas direccionales, que estas válvulas direccionales actúan como control de los actuadores. Y todo lo que respecta a instrumentación, un punto muy importante y muy interesante que vamos a presentar acá, lo que respecta a instrumentación, ya sea de presión, de temperatura, niveles, etcétera. Todo lo que a nosotros nos va a permitir tener una lectura visual de nuestros parámetros de funcionamiento, en este caso de centrales hidráulicas. Arrancando con el primer ítem de nuestro webinar, de nuestro seminario, vamos a hablar de lo que mencionaba relacionado con el control y las inspecciones visuales. Es muy importante considerar justamente todo lo relacionado con instrumentación, que era uno de los ítems que se encontraba al final de la firmina anterior, en donde tenemos que tener en claro que necesitamos tener indicadores
instrumentos que nos permitan visualizar de manera clara, simple y sencilla parámetros críticos para nuestra central hidráulica, como por ejemplo la presión, la temperatura y el nivel de aceite. Esto a nosotros nos permite evaluar y anticipar posibles fallas, y también en caso de hacerlo de manera inapropiada, podemos incrementar o acrecentar la problemática directamente asociada a una posible falla. En este caso, lo que vemos ahí en las 3 fotografías que hay es unos niveles. Obviamente hay un grado de contaminación que va a ser hoy en día lo que nosotros vamos a tratar de presentar de la mano de Discase, evitar y eliminar y tratar de disminuir todo lo que respecta a contaminación. Pero en la segunda fotografía se ve una central que no cuenta con un visor o un nivel del contenido o del nivel de aceite de nuestra central. Algo muy importante. En la tercera fotografía, en la parte derecha, se puede ver que la central cuenta con un nivel, pero obviamente no es lo más fácil de leer, lo más práctico, lo más simple. De esta manera nosotros estamos ahora justamente de la mano de Discase presentando este tipo de visores. Estos tipos de visores nos van a nosotros a permitir mantener una rutina de inspección visual de nuestra instrumentación, y nos va a permitir darnos alertas tempranas de lo que mencionaba antes, futuras fallas. A su vez, el tiempo de mejora en nuestra inspección, ¿sí?, está directamente asociado a lo que podemos nosotros relevar con esa inspección visual. El hecho de incorporar por ahí este tipo de instrumentación o equipamiento que nos brinda Discase, como son, por ejemplo, visores de aceite, niveles e indicadores en lo que hoy se llama 3D o 360, que a nosotros nos permiten tener una visión total de nuestro fluido, en este caso hablando de centrales hidráulicas, de nuestro aceite, nos va a permitir determinar y visualizar en una inspección de manera rápida, simple y sencilla, coloración, inclusión de partículas, agregado de algún contenido como si fuera agua u otro efecto que nos pueda hacer algún problema a nuestra central. Entonces, Discase hoy en día nos está recomendando, y Oil Control también está recomendando, la inclusión de este tipo de instrumentación. Este tipo de instrumentación a nosotros nos va a facilitar mucho el proceso de inspección visual y control visual. El hecho de contar con estas herramientas también, que vienen ya preparadas, nos permite a nosotros, por ejemplo, mejorar los niveles de contaminación, o evitar o disminuir, mejor dicho, los niveles de contaminación o el ingreso de partículas. En la última fotografía del lado derecho, se puede ver un nivel que viene incorporado con un vaso que nos permite ver, obviamente, el aceite en forma de 360, poder visualizar todo el contenido interno, y a su vez incorporar un acople rápido que nos va a permitir, por ejemplo, realizar la carga de la central. Estamos hablando siempre de inspecciones visuales y a su vez agregarle en este caso alguna herramienta que nos facilite o nos posibilite realizar nuestro proceso de mantenimiento de nuestra central. Hablando un poco de lo que es el segundo ítem que queremos presentar, es lo relacionado con el procedimiento de vaciado y llenado de nuestras centrales. Como mencionaba antes, el manejo de los niveles de contaminación en nuestros fluidos es un factor clave para garantizar la confiabilidad de nuestro sistema hidráulico. La contaminación de partículas en el aceite hoy en día es responsable de la mayoría de las condiciones de desgaste que se nos presentan en la maquinaria, y por ende es responsable de la mayoría de las fallas que se nos pueden presentar en la maquinaria. Hablamos por ahí de consideraciones que deberíamos analizar previo a nuestro equipo, y considerar también características del diseño de nuestro equipo. Hablamos siempre generalmente de que nuestros equipos, nuestras centrales hidráulicas, están proyectadas genéricamente, o sea,
la central hidráulica, por decir algo, de un equipo o una caja reductora, también estamos tratando el tema de caja reductora, de una cinta transportadora es una cinta transportadora genérica, por ende está preparada para trabajar en una minería, en una petroquímica, en una química, en una cerealera, en fin, distintos rubros o distintos agentes que pueden llegar a dañar mi equipo. Entonces, el hecho por ahí de que nosotros consideremos de que cuando tengamos lo que dice ahí, una tolerancia en terrenos más difíciles, debemos adaptar nuestros equipos. Ahí se puede ver claramente, por ejemplo, que el tapón respiradero o el tapón venteo que cuenta la central cuando viene de fábrica sufre cierta contaminación, es proclive al ingreso de partículas. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando mencionar con esto? Que debemos optimizar y mejorar nuestros equipos. ¿Para qué? Para poder garantizar y disminuir, en este caso, el ingreso de partículas. Al ingresar o al agregar o al incorporar, por ejemplo, conexiones rápidas, respiraderos, puertos de muestra para realizar análisis de aceite, lo que hacemos es dejar de usar nuestro equipo en forma genérica y adaptarlo a nuestras características, porque obviamente si nosotros estamos en un ambiente donde tenemos, no sé, en una planta fertilizante abrasión, en una planta cerealera también abrasión por el polvo del cereal, etcétera, o en una química o en lo que sea, entonces adaptamos nuestra central que se ha diseñado en forma genérica de acuerdo a las características y al entorno de nuestra planta. Entonces, el hecho por ahí de incluir este tipo de equipamientos a nosotros nos va a permitir aumentar la eficiencia, la eficacia y optimizar nuestros recursos, en este caso nuestros activos. Hablando de otro contaminante, el agua a menudo es considerada el segundo contaminante más dañino. Hablamos de corrosión, erosión por cavitación, degradación del lubricante y hablamos de una disminución significativa de la resistencia de nuestra película lubricante. Obviamente esto trae aparejado un mayor desgaste mecánico. Hablamos de que el agua es directamente asociada a nuestros desgastes mecánicos en nuestras centrales o en nuestras cajas reductoras. La inclusión de este fluido o de este contenido, ya sea en humedad o en partículas que puedan ingresar, nos afecta directamente y hoy en día es considerado, después de la inclusión de partículas, como el segundo contaminante más dañino. Entonces, es algo que debemos considerar y que debemos tener en cuenta. Y otra cosa muy importante es evaluar las condiciones y el equipamiento que tenemos para realizar las prácticas de operación. Hablando de procedimientos de vaciado y llenado, tenemos que considerar sin lugar a duda nuestro equipamiento. O sea, ahí en la fotografía hay un ejemplo real, claro, de elementos o equipamientos que utilizan para realizar el proceso de vaciado y llenado en una central hidráulica. No se debería hacer considerando el equipo de ese equipo o ese equipamiento, ya que vamos a agregar variables que nosotros no queremos agregar a nuestra central hidráulica. En este caso no deberíamos hacerlo con las condiciones ambientales como se ve, por ejemplo, en ese tambor, no deberíamos hacerlo con ese recipiente cortado, en donde hay inclusión de partículas, donde puede haber inclusión de agua, donde puede haber inclusión de distintos componentes que le van a afectar directamente inicialmente a nuestro lubricante y posteriormente van a contribuir al desgaste de nuestro activo, de nuestra maquinaria. Entonces, sin lugar a duda, para aumentar la vida útil de nuestro lubricante tenemos que tener en cuenta todo lo que es equipamiento. ¿Sí? Un correcto equipamiento a nosotros nos va a permitir aumentar la vida útil de nuestra maquinaria y por ende también aumentar la vida útil de nuestro lubricante. La premisa que hoy nos envía o nos hace llegar Discay es sellar y proteger para evitar la contaminación por partículas y humedad. Esto está directamente relacionado con un informe que sacó Discay en cuanto a lo que son los códigos de limpieza.
Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en la presentación que tenemos dos cuadros. En el lado izquierdo dice justificar la reducción de partículas y abajo da una tabla en donde menciona los valores y o códigos de limpieza, ¿sí?, para distintos tipos de maquinaria y la vida útil de la maquinaria. Podemos ver claramente que, por ejemplo, para una central hidráulica estamos hablando de un código 161411 para tener una vida útil del 100%. A medida que ingresan partículas, el código ISO va aumentando a tal punto de disminuir, por ejemplo, casi al 50% con un código 181613, por ejemplo, la vida útil. O sea, ¿esto qué significa? El incluir o inclusionar partículas dentro de nuestra central hidráulica o nuestra caja reductora, vamos a disminuir notablemente la vida útil de nuestro componente, de nuestra maquinaria. Obviamente ahí también lo menciona con caja reductora, bueno, con otros elementos que también trabajan con fluidos. Pero esto vale para todos los elementos. A medida que aumentamos el ingreso de partículas y no lo controlamos, no lo eliminamos, no lo sellamos, estamos disminuyendo directamente la vida útil de nuestra maquinaria. Por ende, aumentamos notablemente las consideraciones para justificar el tema de implementar condiciones y equipamientos para reducir el ingreso de esas partículas. Pasa lo mismo con el tema de humedad. El hecho de tener concentraciones de partículas de agua, partículas por millón, como se ve en el cuadro que está a la derecha, también la curva es descendente a medida que estamos inclusionando o incorporando contenido de agua, concentración de agua a nuestra maquinaria, me hace disminuir de manera, una curva muy pronunciada. Entonces, se justifica la inclusión de equipamiento para disminuir el ingreso de partículas, el ingreso de humedad, y está claramente relacionado con la vida útil de nuestra maquinaria. O sea, necesitamos tener y considerar estas cuestiones para poder analizar justamente la inclusión de equipamiento. Esta inclusión de equipamiento a su vez tiene que estar directamente relacionada, como se ven en las fotografías, con el ambiente. O sea, si tenemos un ambiente en donde cargamos nuestra central con una manguera, por ejemplo, y puede entrar agua, humedad, partículas del ambiente, partículas del proceso productivo de mi fábrica. En la segunda fotografía se ve una pérdida, una filtración. En la tercera se ve una caja reductora o un reductor con alto contenido de polvo de cereal. Entonces, son consideraciones que tenemos que evaluar, tenemos que adaptar, como decía, nuestra maquinaria, incorporar este tipo de equipamientos, y se justifica directamente asociada a la vida útil de nuestra maquinaria. La manipulación del fluido hacia la central hidráulica o a la caja reductora, vamos a hablar un poquito de lo que respecta a manipulación. Hablamos de la premisa que nos brinda Discay, que es eliminar la contaminación, y vamos a hacer mucho énfasis durante este webinar en lo que es la eliminación de la contaminación de partículas y de ingreso de agua o humedad a nuestra central. La manipulación de nuestros aceites desde el inicio del proceso, ya sea de sacarlo de nuestro tambor o de nuestro bull, se debe realizar siempre considerando la menor contaminación posible, y siempre que se pueda realizar la filtración previa de nuestro fluido al ingreso de nuestra central hidráulica. Acá partimos del primer punto, que es el punto donde extraemos nuestro lubricante, en este caso nuestro aceite lubricante lo vamos a extraer, ya sea de una sala de lubricantes, de nuestro tambor, de nuestro bull, de nuestro recipiente que usemos para almacenar el lubricante, pero siempre tenemos que considerar esta manipulación, porque acá es donde inicia todo el proceso. O sea, lo que ustedes pueden ver ahí en la fotografía superior a la izquierda es que tenemos un tambor, incluso lo ven que lo tengo acá al lado, un tambor que cuenta con un kit. Este kit lo provee Discay, es un kit
para realizar la filtración y el movimiento del fluido, en este caso del aceite, hacia nuestro recipiente para dispensar, hacia nuestra central, hacia nuestro equipo de filtrado, en fin. El hecho de incorporar una conexión, como mencionaba antes, de acople rápido, y estamos eliminando esa variable o esa inicial variable de manipulación desde de nuestro aceite. Lo mismo que extraerlo de nuestro bull mediante algún equipamiento, como por ejemplo un carro de filtración que se ve en la fotografía en la parte inferior. También, tratando de emplear acoples rápidos, nosotros vamos a tratar de eliminar la primera variable, que es la manipulación desde cero. O sea, si desde cero empezamos a cargar nuestro lubricante en el tacho que se veía anteriormente cortado, en donde ingresó cualquier tipo de agente que pueda dañar partículas del ambiente, partículas metálicas, partículas del proceso productivo, agua, humedad, algún otro contaminante que por ahí no lo hayamos considerado, que puede estar ahí, y le echamos nuestro aceite y después lo echamos a nuestra central, entonces ya desde el vamos estamos incorporando contenido no deseado para nuestro equipo. Entonces, desde el vamos debemos considerar la obtención o la extracción de nuestro lubricante de manera correcta, ¿sí? A lo que vamos es, podemos modificar nuestros equipos con la implementación, en este caso, hablando de display, de kits que vienen con acoples rápidos para sellar y proteger. En este caso vamos a evitar directamente el ingreso de partículas de agua o humedad. Ustedes pueden ver del lado derecho que hay un recipiente, en este caso es una bomba, ¿sí? para realizar el trabajo de mantenimiento de nuestra central, que ya viene incorporado tres consideraciones muy interesantes. Acople rápido de por sí, o sea, evitar contaminación, evitar contaminación, evitar contaminación, evitar el ingreso de partículas a nuestro, en este caso, nuestro recipiente o nuestra bomba, mediante la utilización de acoples rápidos. Tenemos un acople para cargar, tenemos un acople en la parte inferior para dispensar y tenemos incluso un filtro incorporado de sílica gel por si queremos almacenar nuestro lubricante en este recipiente, evitar también el ingreso de partículas y el ingreso de contaminación por humedad. En el bull o en el tanque, también en el recipiente o en el tambor de 200 litros, también ustedes pueden ver que viene el kit de display ya incorporado un filtro de sílica gel de 3 micrones con retención de humedad. Y viene incorporado el kit o las varillas para la extracción con el acople rápido. Entonces, ¿qué tratamos de presentar con esto? Es tratar de procedimentar nuestro proceso inicial de la manipulación de nuestro aceite de manera correcta o de la manera, mejor dicho, menos contaminante o menos agresiva para nuestro lubricante, porque acá lo que vamos a hacer es contaminar inicialmente el lubricante, pero ese lubricante contaminado se va a trasladar a nuestra central, a nuestra caja reductora, por ende ese contaminante va a afectar después y va a contribuir al desgaste de nuestro equipamiento y de nuestra maquinaria y por ende a disminuir la vida útil. Entonces, lo que tratamos de mencionar acá es la manipulación desde el nivel cero, desde la parte inicial, en forma correcta, en forma adecuada, incorporando, en este caso, simplemente acoples rápido y simplemente los kits que nos ofrece Discase. Continuando un poquitito con lo que es la parte inicial de vimos manipuleo, ahora vemos lo que es la parte del llenado, ¿sí? De la central hidráulica o de nuestra caja reductora para eliminar la contaminación, ítem principal que vamos a tratar ahora y se los voy a repetir a cada rato, pero tenemos que, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, las tapas antipolvo o tapas respiradoras que vienen de fábrica en el equipo, ustedes pueden ver claramente, esto es un ejemplo claro de un trabajo que nosotros hicimos, adaptando y retirando esa tapa, en donde encontramos esa contaminación, ¿sí? Ese ingreso de partículas, en este caso oxidación, un gran contenido de ese óxido que ingresa a nuestra central. Esto de por sí, ¿sí? Contribuye a aumentar los niveles de contaminación. Para evitar esto, ¿qué es lo que estamos recomendando junto a Discase? Es incorporar en ese caso, eliminar esa tapa, ¿sí?
y colocarle un kit de disquete. Este kit de disquete a nosotros, como ustedes lo pueden ver en la tercera fotografía del lado derecho, ya viene incorporado un filtro, el filtro con sílica gel de secante y 3 micrones absoluto de retención de partículas de humedad, y tenemos incorporado la conexión o acople rápido para permitir, en este caso, cargar nuestra central de esa manera. Evitamos siempre y hablamos siempre de evitar contaminación. A su vez, en este caso, ustedes pueden ver que incluso viene con un indicador de saturación para ver cuando el filtro está en condiciones no correctas o apropiadas, e inclusive Discase ha ido un paso más en la segunda fotografía que ustedes pueden ver en la parte central. Hay un equipo que es un filtro que sacó hace muy poco, hace menos de un año, Discase, que se controla y se comanda a través de la incorporación de tecnología de Industria 4.0. Esto va un poquito más allá, pero básicamente lo que hace es recepcionar la información de la central hidráulica en cuanto a parámetros de temperatura, condición de saturación, condición de humedad interna y externa de nuestra central. Te lo parametriza y te lo envía, en este caso, a una app, transmisión vía Bluetooth, y podés saber en tiempo real el estado de la central. Esto es un poco más tecnológico, pero bueno, cumple la misma función. El tema de eliminar esa tapa estándar, ¿sí?, y colocar estos filtros que a nosotros nos van a permitir inicialmente absorber toda esa humedad. Hablábamos anteriormente de contaminación o de ingreso de partículas de agua, partículas por millón de agua al ingreso a nuestra central disminuyen relativamente y la curva es muy pronunciada al mayor ingreso de partículas. Entonces, el hecho de eliminar este contenido de agua y poder permitir realizar el proceso de llenado, ¿sí?, o vaciado de nuestra central, incorporando acoples rápidos, nos va a facilitar muchísimo la cuestión. Ustedes pueden ver ahí que hay directamente conectado, reemplazado, retirada una tapa respiradora y colocado un filtro. Este filtro viene y cuenta con un kit que tiene, como mencionaba, el acople rápido para poder realizar el llenado de nuestra central. Directamente evitamos contaminación, no hay contacto del aceite, no lo cargamos ni con una jarra, ni con una botella, ni con nada. Lo cargamos de forma correcta, lo más profesional posible y disminuyendo al máximo la contaminación. En la fotografía del lado derecho ustedes pueden ver también que hay una central, que es la central que yo tengo acá de muestra, que la usamos para las presentaciones, que está conectada directamente al equipo de filtración en la parte superior para poder realizar el llenado, siempre considerando las condiciones de cero contaminación, acople rápido, y lo mismo que en la parte inferior para realizar la recirculación del filtrado. Entonces, consideraciones, ¿sí?, para el llenado, ¿sí?, es tratar de modificar o adaptar nuestro equipamiento, ¿sí?, para evitar la contaminación, y tratar de incorporar, en este caso, filtros para evitar también la inclusión de partículas de agua. Ahí claramente se pueden ver las flechas de lo que les mencionaba recién, el ingreso de la central con acoples rápidos a través de un equipo de filtración, en este caso portátil, de la compañía Discase. Vamos a hablar un poquitito de la parte de filtración, ¿sí? ¿Por qué consideramos el tema de implementar una práctica o un procedimiento de filtración? Vamos a hablar un poquitito de los tips que recomendamos y que el control recomienda para considerar la realización de un proceso de filtración. Inicialmente, bueno, mencionando un poquito la introducción, filtrar el aceite usando soluciones localizadas o portátiles. Ustedes pueden ver en las fotografías que hay un equipo de filtración portátil y al lado hay un equipo de filtración fija. Se puede realizar la filtración en línea o filtración dedicada a filtración fija conectada directamente, o podemos realizar el proceso de filtración portátil con un equipo portátil, justamente. De esta manera lo que vamos a hacer es eliminar la contaminación
vamos a mantener el equipo funcionando por más tiempo y de manera efectiva. Mencionamos que en máquinas con servicio continuo, las temperaturas de funcionamiento de calefacción o refrigeración y también el medio ambiente afectan directamente la condición de nuestro aceite. Entonces, el filtrado activo de nuestros lubricantes, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir mejorar drásticamente lo que es el rendimiento de los equipos industriales y a su vez aumentar la vida útil de nuestros lubricantes, evitando lo que no queremos, el tiempo de inactividad de producción y en el caso peor, una consideración de desgaste o de falla nos puede llevar a un proceso de reparación. Hablamos de equipo parado, la máquina parada, horas de mantenimiento, horas de desarme, horas de reposición de aceite, en fin, horas de reemplazo del componente que se me dañó en mi maquinaria. Entonces, una consideración interesante es, o importante, muy importante es la filtración de aceite. Acá lo que le vamos a presentar un poquito son algunos tips de un correcto proceso de filtración. Inicialmente, debemos analizar el nivel óptimo de limpieza de nuestro activo, ¿sí?, que deseemos filtrar, o de nuestra maquinaria. Nos podemos basar en reportes de análisis de aceite o de laboratorio que se hayan realizado y siempre considerar valores requeridos por el fabricante del activo, porque en condiciones de fluido hidráulico no es lo mismo, por ejemplo, el nivel de contaminación o el nivel de particulado que nos recomienda un código ISO para una servoválvula, para un pistón hidráulico, para una válvula, en fin, un cilindro. Necesitamos tener en cuenta el contenido que nos recomienda el fabricante del activo o de la maquinaria, y en base a eso debemos analizar el nivel de limpieza que yo deseo llegar a ese activo. Ustedes pueden ver ahí, hay un pequeño cuadro en donde está directamente asociado el contenido de las partículas, o el nivel mínimo requerido de limpieza, o el nivel mínimo de partículas que yo tengo que considerar en una maquinaria, como mencionaba. No es lo mismo una caja hidráulica que una caja de engranaje, que una servoválvula, en fin. Hay que considerar qué es lo que nos recomienda el fabricante y obviamente también deberíamos tratar de considerar los reportes de análisis de aceite, y es que los hacemos, deberíamos, para saber el grado de limpieza que me recomiendan. Otra cosa muy importante, analizar el equipo para realizar la filtración. Si vamos a realizar una filtración portátil, deberíamos comprobar que internamente no esté contaminado, ¿sí?, con otros fluidos que se hayan filtrado anteriormente. Realizar la filtración lleva una serie de criterios, procedimientos que debemos tener en cuenta para que nuestro proceso de filtración o nuestro trabajo de filtración sea de forma satisfactoria, lo más correcta posible. Medición de datos, una cosa muy importante. En el proceso de filtrado se recomienda en operación tomar muestras o hacer una toma de datos en línea. En este caso, ustedes pueden ver que en mis espaldas tengo un equipo de filtrado que es el mismo que se ve en la segunda fotografía. Viskey cuenta con un equipo portátil que tiene una derivación bypass y un conector para tal fin. No sería correcto, si yo vengo hablando de cero contaminación, que yo lo saque con una valvulita. No, en este caso viene ya incorporado un acople rápido, ¿sí?, para conectar nuestro tubo o nuestra manguera para depositar el aceite, para poder examinarlo. Siempre con la premisa de cero contaminación, también viene incorporado un sistema o un acople rápido para tomar muestras. Entonces hablamos de tener consideraciones también de la medición de nuestros datos. Es recomendable, a medida que realizamos el proceso de filtración, tomar esas muestras, ¿sí?, para poder evaluar. Nosotros necesitamos medir lo que estamos haciendo. El proceso de filtración conlleva justamente un trabajo previo que necesitamos analizar la condición a la cual queremos llegar, y para poder llegar a esa condición tenemos que medir ese valor, ¿sí?, o ese nivel de contaminación o ese código ISO que queremos realizar o que queremos llegar.
en este caso realizando a través de un proceso de filtración. Otra cosa importante que se tiene que considerar mucho en un proceso de filtrado es la temperatura de operación. Temperatura de operación, si hablamos de temperatura en el aceite, estamos directamente asociados a procesos o a trabajos o a valores de viscosidad. Hablamos que la viscosidad es directamente asociada a los valores de temperatura. Obviamente hay una curva en la cual todos los aceites se comportan de la misma manera. En este caso hay un ejemplo, estos aceites para motor, que a 100 grados se comporta prácticamente todo el aceite con la misma curva, pero a medida que esa temperatura disminuye, obviamente las curvas empiezan a fluctuar y empiezan a haber diferencias. ¿En qué? En la viscosidad del aceite. Por eso, el hecho de realizar una operación de filtración, es muy importante tener en cuenta la viscosidad, porque teniendo en cuenta la viscosidad, yo voy a saber el caudal y la presión que tengo y que necesito llevar para poder realizar ese proceso de filtrado en forma exitosa, porque por ahí, si la viscosidad del aceite no es la correcta, no puedo hacer recircular a través de mis filtros o a través de mi equipo de filtración. Entonces, temperatura a la cual vamos a realizar el proceso de filtración es muy importante, porque está directamente asociada con la viscosidad. Tiempo de filtrado, sin lugar a duda, es un criterio muy importante que amerita una planificación previa o un análisis previo. ¿Sí? Analizar con criterio el tiempo que necesitamos para realizar el proceso de filtrado a nosotros nos va a permitir, primero, evaluar el equipo que necesitamos, o sea, ver las características o ver el tiempo que yo tengo, me va a poder permitir seleccionar el equipo adecuado y a su vez tener en cuenta las consideraciones, por ejemplo, de la fábrica. O sea, si la fábrica me brinda el equipo y producción me lo da por 4 o 5 horas, yo necesito en esas 4 o 5 horas ver si puedo cumplir con mi tiempo de filtrado. Hablamos de volúmenes, hablamos de tiempos de pasadas, de filtraciones, hablamos del código ISO que yo quiero llevar. Entonces, tiempo de filtrado es un criterio muy importante, al igual que todos los que estamos mencionando. Pero tiempo de filtrado es muy importante para poder realizar exitosamente una filtración. O sea, planificar de forma adecuada y de forma correcta nuestro tiempo de filtrado, las veces que va a pasar, nos va a garantizar el éxito, ¿no?, de nuestra filtración. Y sin lugar a dudas, el hecho de la selección de los filtros, o sea, determinar los filtros a emplear, nos va a garantizar que el proceso de filtración sea exitoso, ya que dependiendo de los niveles de limpieza que decíamos o que previamente hayamos planificado, analizado y queramos llegar, como se veía en la presentación anterior de la hoja anterior, nos va a permitir a nosotros realizar la selección de nuestros filtros. Debemos justamente considerar un filtro adecuado para nuestro nivel de limpieza que deseemos llegar. Como se mencionaba antes, no es lo mismo limpiar una central hidráulica que una caja de engranajes. No es lo mismo una servoválvula que un cilindro, en fin. El aceite que tenemos que filtrar tiene que estar directamente asociado al parámetro que yo quiero llegar, y a la selección de los filtros es algo muy importante. Entonces, estos son algunos tips que recomendamos que deben planificarse, deben analizarse y deben considerarse previamente para realizar el proceso de filtrado. Es recomendable siempre basarse en recomendaciones de fabricantes y o especialistas en lubricantes o especialistas en lubricación, que nos van a poder permitir y nos van a dar evidencias y parámetros para que nuestra filtración sea correcta y adecuada. Siempre teniendo en cuenta la medición de esos parámetros y de esos datos. Y acá, cuando hablamos de medición de los parámetros y medición de los datos, vamos a tratar uno de los últimos temas que queremos presentar en este webinar, que es la parte de toma muestra y análisis de laboratorio. ¿Y por qué lo incluimos acá en este módulo, en el segundo módulo que denominamos manejo de fluidos? Porque considerar justamente todas las variables anteriores que se mencionaban en la filtración están directamente asociados a un análisis de laboratorio, a un código de limpieza. Hablamos de que las muestras de aceite representativas son vitales para la evaluación y el monitoreo de la condición de nuestro aceite. Realizar
el muestreo, realizar la toma muestra de nuestra central, de nuestro aceite, de nuestro equipamiento, siempre considerando lo que estamos presentando en este webinar, eliminar contaminación. Eliminar contaminación implica por ahí la inclusión o la adaptación o la reforma o la reingeniería de nuestro equipamiento. Cualquier variable que nosotros le incorporemos, asociándolo directamente a una disminución de la contaminación, como en este caso, ustedes pueden ver, lo que hay acá son equipamientos para realizar la toma muestra con acoples rápidos perfectamente conectados a través de equipamiento. En este caso puede ser de Display o de nuestra otra representada, CheckClick, que es una firma canadiense. Nos va a permitir justamente tratar de sacar o tratar de eliminar esas variables que van a contribuir al ingreso de partículas. E inclusive la realización de la toma muestras debe realizarse o debe ejecutarse considerando también que es un punto donde podemos agregar contaminantes o podemos agregar partículas o podemos agregar componentes dañinos a nuestro equipamiento, a nuestra maquinaria. Entonces, realizar una muestra de aceite, tenemos que considerar en este caso inclusión de este tipo de equipamiento, porque si hablábamos de inicialmente manipulación con cero contaminación, con el acople rápido en el tambor, trasvase a un equipo, a una bomba que también tiene acople rápido, cero contaminación, y después incorporación a nuestra central de un kit de discase con acople rápido, perfecto, directamente la contaminación casi ha desaparecido, pero si después vamos a realizar la toma muestra y la hacemos de la forma incorrecta, vamos a también a contribuir a que todo lo que hicimos por ahí se vea afectado por esta variable. Entonces, para seguir con la misma línea de cero contaminación, es recomendable la inclusión de este tipo de equipamiento. Hablando en sí de lo que respecta al analizar una muestra de aceite en una central hidráulica, lo que podemos hacer es determinar la cantidad de contaminación, la tasa de desgaste y el estado general. Muy importante considerar en todas las industrias, en todos los planes de mantenimiento, un programa de análisis de aceite. Un programa de análisis de aceite, ¿qué es lo que nos va a permitir a nosotros? Va a actuar como un sistema de alerta temprana. Nos va a avisar sobre acciones proactivas que deberíamos realizar en nuestro equipamiento. Nos va a anticipar, nos va a permitir saber con antelación que quizás ese equipamiento en algún momento futuro cercano puede llegar a fallar, porque no está dentro de las variables o dentro de los parámetros recomendados por el fabricante en cuanto a el contenido de partículas o el contenido de humedad o el contenido de agua. Entonces, nosotros contar con un programa de análisis de aceite nos va a permitir, por ejemplo, saber cuándo tendríamos que cambiar un aceite porque se ha contaminado o hemos tenido degradación, o saber que podemos realizar una filtración, ya que el aceite todavía es apto para seguir utilizándolo. Entonces, tener un programa de análisis de aceite es muy importante, sí, procedimentado, perfectamente evidenciado, que cada equipo cuente con su procedimiento correcto de toma muestra, con su procedimiento de análisis programado, con su procedimiento de acción proactiva de ese análisis. O sea, tenemos en cuenta el tema de el programa de análisis de lubricantes, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con ese análisis de lubricantes? Vamos a obtener un informe, vamos a obtener un estado general de nuestro aceite. Esto se va a traducir básicamente en saber si yo tengo contaminantes que me afecten a nuestro aceite o a mi equipo y por ende a mi maquinaria. De esta manera, programando, por ejemplo, filtraciones, lo que ustedes ven ahí es un informe de nuestro laboratorio en donde realizamos inicialmente el análisis a un equipo, a un activo, y se vio un alto contenido de partículas. Ese alto contenido de partículas o contaminantes se fue disminuyendo, se fue quitando con un proceso de filtrado. Ustedes pueden ver en la segunda y en la tercera presentación, la
segunda o la tercera lámina o fotografía, en donde vemos directamente asociado que realizar un análisis de lubricante programado, obviamente considerado en el tiempo, hablamos de un programa de análisis, a nosotros nos permitió en este caso realizar una filtración, ¿sí?, focalizada, portátil, dedicada a ese equipo, y permitir eliminar ese tipo de partículas que si esta empresa o esta industria hubiese continuado con esa consideración, hablamos directamente de que el aceite hubiese sufrido relativo daño, degradación, y obviamente hubiese afectado directamente a la vida útil de la maquinaria, o sea, el ingreso de partículas hubiese provocado desgaste, hubiese provocado otro tipo de desprendimiento de partículas, en fin. Eh, Tener un programa de análisis de lubricante nos permite a nosotros poder anticipar, prever fallas y realizar acciones proactivas y correctivas a nuestro equipamiento, o sea, sin que sufra alguna falla. Tenemos que tratar de evitar en este caso todo lo que falla. Si venimos hablando de realizar la menor contaminación posible, ¿sí?, es considerable también tener en cuenta el programa de análisis de lubricantes. Una cosa que ustedes van a ver ahí en nuestra presentación es un ejemplo de el proceso de un análisis que se hizo programado en diferentes etapas, en diferentes fechas, en donde los niveles de contaminantes y el código ISO fue aumentando y los niveles de partículas, en este caso ahí un pequeño detalle de partículas de 5 a 15 micrones que fueron incrementándose a medida que el tiempo iba avanzando, quizás posiblemente por no incorporar este tipo de equipamiento, o sea, no incorporar condiciones iniciales de manipulación de nuestros lubricantes, considerar condiciones de eliminación del ingreso de partículas, ya sea al tambor, ya sea al recipiente que vamos a cargar, como se veía en la presentación, en una de las presentaciones iniciales, por no considerar por ahí condiciones adecuadas para el llenado de nuestra central o el mantenimiento de nuestra central, agregándole contenido, agregándole particulados. Obviamente eso se ve claramente en un informe de laboratorio, por eso mencionamos que es muy importante contar con un programa o un análisis de laboratorio programado, donde a nosotros nos va a dar un indicio, y ese indicio a nosotros nos va a servir como para decir, bueno, estamos trabajando de manera inadecuada, no estamos considerando lo que es contaminación a nuestra central, a nuestra caja reductora. Estamos viendo que está aumentando notoriamente el ingreso de partículas, estamos notando que el código ISO que nos brinda ISO 4406 está subiendo y ya ha pasado lo que nos recomienda el fabricante, vamos a tener fallas. Entonces, poder contar con un programa de análisis de lubricante y poder contar con consideraciones de manipuleo y de trasvase de nuestro lubricante, de carga a nuestra central o a nuestra caja reductora, considerando la menor inclusión de partículas, nos va a permitir a nosotros aumentar la eficiencia de nuestra máquina, evitar horas de parada, evitar horas de mantenimiento, evitar reparaciones costosas, evitar reposición de aceite continuamente, evitar obviamente costos operativos, ¿sí? Hablamos siempre de costos, o sea, el hecho de no realizar o no efectuar a tiempo por ahí esas medidas, a la larga nos va a nosotros a analizar, si analizamos directamente, nos va a tener un costo muy alto el tema de cambiar una maquinaria por horas de parada, horas de mantenimiento, que haber realizado todo lo que hoy Control y Discade, de la mano de Discade, estamos presentando, que son consideraciones para evitar la contaminación de partículas y el ingreso de humedad, ¿sí? Entonces, con esto, y un poquito sintetizando, porque yo ya casi estoy en el tiempo que habíamos acordado, 3 puntos fundamentales, ¿sí? Tomar acciones específicas.
vamos a hablar de reducir el ingreso de partículas y mejorar la filtración. Determinar objetivos de limpieza. Siempre que yo voy a tomar una acción específica para reducir ese ingreso de partículas, debo determinar un objetivo de limpieza. El objetivo de limpieza me va a reflejar a futuro metas directamente asociadas con la confiabilidad de mi equipo. Y sin lugar a duda, lo que venía mencionando en la última presentación, medir el nivel de contaminantes. Yo voy a ejecutar un plan de acción proactiva realizado con estos tres pilares. O sea, ¿vamos a tomar acciones específicas para reducir el ingreso de contaminantes? Por supuesto, tratemos de colocar acoples rápidos, tratemos de eliminar el ingreso de partículas de agua, poniendo un filtro de venteo, tratemos de realizar la toma muestra o los ensayos que vamos a hacer de laboratorio de la extracción de aceite de nuestra central de manera correcta con acoples y toma muestras específicas. Vamos a tratar de manejar, trasvasar y manipular nuestro lubricante de manera correcta, en lo posible con algún dispositivo o algún equipamiento que esté aislado, sellado y sin el ingreso de contaminantes. Y vamos a tratar de determinar ese objetivo de limpieza en el tiempo y vamos a tratar de medirlo en el tiempo. Vamos a hacer un plan proactivo, un plan de lubricación proactiva para medir estos contaminantes. Esto, lo que ustedes ven ahí en la fotografía, es básicamente lo que yo tengo a mi espalda, que es lo que estamos presentando ahora con Discase. La inclusión de equipamiento, de kits y la presentación por ahí de equipos de filtrado con la premisa de cero contaminación. Y en la parte derecha, básicamente es una nota de la firma americana Discase que nos habilita a Oil Control como único representante en la Argentina y único distribuidor exclusivo en la Argentina y representante técnico para todo lo que respecta a equipamiento Discase. Queríamos presentar esto de la mano de ellos como para concientizar un poco sobre los riesgos asociados a contaminación y el ingreso de partículas. Pueden visitar la página de Discase de por sí, www.discase.com. Pueden visitar nuestra página www.oilcontrol.com.ar. Pueden hacernos llegar cualquier duda, cualquier comentario, cualquier necesidad, tanto a mi correo, mi nombre es Omar Romero, mi correo es técnica@oilcontrol.com.ar, y a nuestro departamento de comercial, a Mario Silvani, a ventas@oilcontrol.com.ar. También pueden hacernos llegar vuestras dudas, vuestros comentarios, vuestras necesidades, por ahí intercambiar opiniones. Así que bueno, de por sí agradezco la participación. Les quiero comentar que esto va a estar trasladándose a YouTube, esta presentación, como para que la puedan visualizar y puedan trasladársela a las personas que no han podido participar o a personas que ustedes consideren que por ahí necesitan y tienen problemas de contaminación en sus fluidos, en este caso en centrales hidráulicas y cajas reductoras, que fue el motivo de esta presentación. Y aprovecho justamente el cierre para comentarles que el próximo viernes vamos a estar dando un webinar que lo estuvimos preparando ya con gran antelación. Consideramos uno de los webinars más importantes que vamos a dar, que va a estar vamos a estar directamente presentando lo que es Industria 4.0, mantenimiento y lubricación industrial 4.0, y va a estar participando gente de Estados Unidos, de Discase, en vivo y en directo. Va a estar participando gente de una compañía que va a estar en Madrid, una compañía de España. Va a estar participando gente en vivo también de una firma taiwanesa de Asia. Va a estar participando consultores y expertos que están trabajando en el norte de nuestro país, y todo esto presentado a través de una facultad del Nordeste, que está trabajando con nosotros en este webinar, así que los invito a participar el próximo viernes a las 10. Así que desde ya, muchísimas gracias por el tiempo, y cualquier consulta estamos a su disposición. Muchísimas gracias, que tengan excelente viernes.